A 40 segundos. Atención, en este momento hay bloqueos graves en el sur de Bogotá de camioneros frustrados porque volvieron a cerrar la vía Villavicencio a las 4:30 de la mañana. Ha estado lloviendo toda la noche en esa zona de Guayabetal, que es el accidentado kilómetro 58. Han caído piedras muy grandes sobre la vía, lo que ha obligado a cerrar el paso, que en teoría debía estar rehabilitado desde las 3 de la mañana. Es decir, levantaron la protesta anoche, pero el invierno de esta mañana vuelve a dejar incomunicado a los llanos orientales. En Bogotá, la protesta de camioneros que llevan 8 días, por supuesto frustrados, por supuesto desesperados, varados en la carretera en la avenida Boyacá entre Meisen y la Y de Yomasa, afectando la movilidad en el portal de Usme y el Tunal. Prácticamente paralizado el tráfico allí en el sur de Bogotá, causando efectos inclusive en el sistema de Transmilenio. Bienvenidos, ya le vamos a hablar de esta situación imprevista de crisis. Se han juntado allí todos los males: temblores, derrumbes, puentes caídos, lluvias, aguaceros, protesta de habitantes y esta mañana caída de piedras. También les hablaré, estamos a 2 meses de las elecciones regionales, amanecemos con una gran cantidad de candidatos que denuncian amenazas a su seguridad. Candidatos por todo el país, en Antioquia, Nariño, Cauca, norte de Santander, el sur de Bolívar y La Plata, en donde mataron a Blanca Marín, la esposa del candidato de Colombia Humana, Carlos Eduardo Hoyos. Una situación muy grave en Tuluá, en donde denuncian un grupo de narcotraficantes que opera desde la cárcel, se hace llamar La Oficina, está impidiendo la campaña de candidatos de todos los partidos. Son muertos, amenazas a candidatos de todos los partidos, aspirantes a alcaldías, gobernaciones o consejos municipales. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, ha presentado un informe diciendo que hay 339 municipios en 16 departamentos que están en alerta extrema por la inseguridad a 2 meses de las elecciones. Un informe que no le gustó al gobierno. Dice el presidente Petro, a modo de desmentido, que son solo 17, no 339, los municipios, como dice el defensor del pueblo. Y a propósito del presidente, mucha atención, estuvo anoche en Ciénaga de Oro, que es el municipio en donde nació hace 63 años, estaba con miembros de su familia, delante de la casa en donde nació, propuso allí una ley de reconciliación nacional que va a incluir a los narcos. Les dijo aquí: los narcotraficantes tienen un camino. Todavía no se sabe en qué términos será esta ley, qué tan ambientada está. Y dijo que todos los que han estado incursos en la ilicitud y la violencia pueden tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. Una ley de reconciliación parece dirigida muy a los delincuentes, muy poquito a las instituciones. En el mismo discurso, el presidente Petro se quejó de que los empresarios hayan aplaudido al fiscal. Hizo una referencia al fiscal que quiere actuar contra su hijo y dijo que esos empresarios debían pagar más impuestos, ambientando tal vez una reforma tributaria. Le anticipa a los industriales, que no los quiso saludar, no quiso ir al Congreso de la ANDI la semana pasada, que debería haber un impuesto destinado a la educación. Y no es una propuesta que parece casual, accidentada. Había hablado de lo mismo ayer en la mañana, había escrito de lo mismo en su red social, en Twitter. La idea del presidente es que sea un impuesto a los empresarios, no a las empresas, con una destinación exclusiva para temas de educación. Mientras llega esa reforma tributaria, mientras llega la ley de reconciliación nacional, el presidente Petro, por otro lado, sigue en batallas, una con la Defensoría por este tema de las alertas en época de elecciones y la otra con la Fiscalía del fiscal Barbosa, desmintiéndose uno al otro, diciendo el presidente que no es cierto que el gobierno tuviese información alrededor de un plan terrorista contra Barbosa, contra la senadora María Fernanda Cabal y contra el general Zapateiro, que fue comandante del ejército. Ya les hablaré de estas batallas, de estas desmentidas mutuas y de este choque institucional. El Ministerio de Salud y los presidentes de las EPS, Sura, Sanitas y Compensar, que reúnen algo más de 13 millones de usuarios, reconocieron que los recursos que tiene el sistema de salud son insuficientes y se comprometieron a crear un mecanismo. La de ayer fue la primera reunión, pero vendrán otras con el compromiso de que van a ser de carácter privado, de que no van a chocar públicamente alrededor del futuro del sistema de salud.
Por eso seguramente ustedes no van a escuchar ni a los gerentes de la CPS ni al ministro de Salud hablando de este tema. Hicieron el compromiso de tener reuniones cerradas y de tener soluciones en privado. Les hablaré en segundos también de una poderosa imagen que hace pública la vicepresidenta Francia Márquez, colgando una fotografía de ella, de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, como la primera mujer en el muro de las vicepresidencias. Esa segunda fotografía debería ser la de Francia Márquez dentro de 3 años. Ecopetrol anuncia reactivación de contratos de exploración. También les contaré de noticias económicas y en el mundo, el gran misterio alrededor de un muerto, el señor Yevgeny Prigozhin, que era el hombre de los Wagner, los mercenarios rusos, en un accidente que nadie cree que lo fue. Dice el presidente Biden en Estados Unidos que no está sorprendido. Por supuesto, el temor, todavía la duda no confirmada, es que haya sido un atentado del propio Putin amenazado por este líder de los mercenarios. Y en Estados Unidos les hablaré en segundos del debate de anoche de los republicanos con un joven rebelde, un ausente y un partido el republicano que espera llegar a la presidencia nuevamente el año entrante en Estados Unidos. Bienvenidos, un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es jueves 24 de agosto. Aquí están las noticias en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Mucha atención, a esta hora está cerrada la vía al llano por caída de piedra en el kilómetro 58 en Guayabetal. La concesionaria Coviandina advirtió que en el momento no existen condiciones de seguridad. A la hora acá al lado del portal Tunal no hay paso, no hay paso, no hay paso, no hay paso. Le están dando los reversa a los carritos pequeñitos para poder venir, pero no hay paso, no hay paso, no hay paso. Según reporta la Secretaría de Movilidad de Bogotá, a esta hora se registran manifestaciones de camioneros en la avenida Boyacá entre el sector de Meisen y la Y de Yomasa, generando afectación vial a toda la calzada mixta en donde transitan los vehículos particulares. En las últimas horas se había acordado con la comunidad de Guayabetal la instalación de un talud que garantice la seguridad en ese punto crítico de la vía. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Se ha acordado que el día martes se va a hacer una reunión en Bogotá con expertos de la ANI, con expertos de la Gobernación de Cundinamarca y con expertos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para hacer 2 fases, una de mitigación inmediata en el talud y otra que son estudios y diseños para poder atender la obra en profundidad. Escuchemos las declaraciones de un conductor afectado. Este arreglo pues bien, ya satisfecho, pero siempre dolido por tanto maltrato ahí, por ahí nadie nos auxilia ni nada con ni alimentación ni nada aquí en la carretera. También los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. Y desde su municipio natal, Ciénaga de Oro, el presidente Gustavo Petro habló de un nuevo acuerdo nacional, esta vez que busca la reconciliación, donde incluso hay camino para los narcotraficantes violentos e ilegales. Entre tanto, en la Comisión Primera de la Cámara, durante el debate de control político sobre seguridad nacional, el ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, habló sobre un acuerdo que considere distintas opciones para frenar la violencia que origina el narcotráfico. ¿No será que cambiar la política frente a cultivos ilícitos y pensar que por fin nosotros tenemos que legalizar el uso adulto de la marihuana nos ayuda a bajar la violencia en este país? La denuncia del supuesto plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa provocó una nueva polémica entre la Fiscalía y el gobierno. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, ratificó que no tienen información de presuntos planes del ELN contra el fiscal Francisco Barbosa, pero le pidió prudencia a la Fiscalía. No estamos ocultando ninguna información, pero no vamos a discutir públicamente ninguna información. Y el presidente Gustavo Petro salió en su defensa, asegurando que un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar, que sí ha ofrecido todo el apoyo, pero que todo fue un problema de proceso para verificar las fuentes, porque hizo pública la información sin revisarla a tiempo. Esto generó malestar a la vicefiscal Marta Mancera, quien rechazó que el gobierno no crea en las denuncias y cuestionó fallas internas de comunicación en el ejército. Que el ejército hizo lo propio, pero a nivel inferior y no superior. Quiere decir que no existe comunicación entre quienes recibieron la información, la clasificaron y le dieron la difusión, y parece ser que a la alta cúpula no le entregaron toda la información.
La alerta por una posible crisis financiera de las EPS Sura, Sanitas y Compensar llevó a una reunión entre esas entidades y el ministro de Salud. Las partes acordaron buscar posibles soluciones antes de que termine septiembre y evitar así que se afecte el servicio de salud para 13 millones de usuarios. El encuentro entre el gobierno y las 3 EPS que advirtieron una crisis fue precedido por afirmaciones como esta. Óigame bien, cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. En 133 municipios del país hay riesgo extremo de violencia para las elecciones del mes de octubre, según la Defensoría del Pueblo. Habla Carlos Camargo, defensor del pueblo. Los confinamientos de comunidades, el reclutamiento forzado. Encontramos las amenazas a más de 92 candidatos. Está actuando con decisión en la recuperación de territorio como se viene haciendo en Nariño y en Cauca. Y aunque el presidente Gustavo Petro ya se había reunido con el defensor, dice que no son 300 los municipios en riesgo, sino 17 y allí van a hacer presencia porque van a garantizar las elecciones en todo el país. Ecopetrol estudia la posibilidad de reactivar 8 contratos de exploración petrolera que están suspendidos. Para el presidente de la compañía, Ricardo Roa, la idea es aumentar las reservas del país en petróleo y gas. Vamos a revisar la posibilidad de una reapertura de los mismos para seguir buscando petróleo y gas, aumentar las reservas y aspirarle a la gran meta que tenemos y al gran reto que tenemos es garantizar para el país la seguridad energética. 63 homicidios y 650 amenazas han dejado los últimos 7 años contra funcionarios del IMPEC. Frente a este panorama, el Ministerio de Justicia confirmó un Consejo de Seguridad extraordinario con el Ministerio de Defensa para enfrentar esta situación. El coronel Daniel Gutiérrez es el director de esa entidad. Articular todas las capacidades institucionales de otras entidades, entendiendo que el IMPEC no tiene las herramientas para proteger la vida de los funcionarios, que no tienen la capacidad investigativa o la capacidad preventiva en el marco de inteligencia anticipativa. Según la Unidad Nacional de Protección, son 18 los congresistas que se benefician de este subsidio de gasolina en medio del esquema de seguridad. De estos, 8 son afines al pacto histórico, 3 de curules de paz, 3 del Centro Democrático. También hay liberales, conservadores y del Partido de la U y hasta del Estatuto de Oposición. Aunque algunos ya han negado recibir este aporte, Augusto Rodríguez, director de la UNP, explica cómo es que funciona. Probablemente hay un listado de parlamentarios a los que la Unidad Nacional de Protección les ha venido entregando combustible. En Noticias del Mundo, Rusia anunció la muerte de Yevgeny Prigozhin, el polémico líder de la milicia paramilitar Wagner. El servicio ruso de aeronáutica aseguró que estaba entre los 10 ocupantes de un avión que se accidentó en el noroccidente de Moscú. Sin embargo, en junio, Prigozhin se rebeló contra el Estado Mayor ruso. Podría haber estado despistado por una falsa sensación de seguridad. Tal vez pensó que iba a sobrevivir a esto. El presidente estadounidense Joe Biden reaccionó a la noticia de la muerte. No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. El Deportivo Pereira quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores tras ser goleado 4-0 por el Palmeiras. El juego de vuelta será en Brasil el próximo 30 de agosto. Estás escuchando Blue Radio.